Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 238, Amor retorcido. Han pasado 3 días desde que Alfonso partió al campo de batalla tras recibir una orden de despliegue urgente. Rafael esperó en el campamento, pero no había señales del regreso de la unidad de Alfonso. Marqués, hoy ya es luna nueva. El comerciante de la compañía Bocanegra instó a Rafael con cautela. Nos tomó más tiempo de lo esperado llegar al interior. Si no partimos ahora, será difícil llegar a Valianti antes de que regrese nuestro barco mercante. El barco mercante de Bocanegra los había dejado en el puerto de Valianti y se había dirigido más al sur, al Imperio Moro, para conseguir provisiones. Habían prometido regresar a Valianti en una fecha determinada en su viaje de regreso para recoger a Rafael y su grupo y regresar a Etruscan. El señor Elco dijo una palabra. Regrese, Marqués. Con toda la unidad de Alfonso desplegada, solo señor Elco, que había perdido un brazo y un ojo, permanecía en el campamento. Ante las palabras del señor Elco, Rafael lo miró con sentimientos encontrados. En su juventud, Elco y Rafael eran como el agua y el aceite en el grupo de amigos del príncipe. Elco era 6 años mayor, así que normalmente no habrían peleado, pero Rafael era un aristócrata que no soportaba compartir mesa con plebeyos, y aunque ahora había aprendido a ocultar sus verdaderos sentimientos, en ese momento era un niño que insistía en que no había nada malo en él. Como era compañero de juegos del príncipe, nadie se atrevía a reprender a Rafael. El temperamento del señor Elco tampoco era fácil. Si se hubiera sometido a Rafael y se hubiera adaptado a él, no habría pasado nada, pero Elco, que era más joven que joven, nunca usó títulos honoríficos ni se dirigió a Rafael con respeto. En ese momento ni siquiera había sido nombrado caballero, por lo que era un plebeyo de verdad. Rafael no lo habría tolerado. Los dos se gruñeron constantemente. Rafael era una persona que mantenía los límites, por lo que no acosaba a Elco en grupo ni le pedía a Alfonso que lo expulsara, pero nunca hablaba con Elco, que era extremadamente grosero. Sin embargo, el señor Elco, a quien Rafael volvió a ver después de mucho tiempo, estaba completamente desanimado. Elco había sobrevivido solo con su orgullo por la esgrima. Ahora era manco y tuerto, y había dejado la espada que tanto apreciaba para empuñar una pluma a la que no estaba acostumbrado. Con Rafael, con quien no había tenido contacto durante varios años y con quien tenía una relación incómoda, el señor Elco usó naturalmente títulos honoríficos y un lenguaje respetuoso. Esto también hizo que Rafael se sintiera extraño. No hay garantía de cuándo regresará Su Alteza. Parece que hubo una persecución. Al principio el enemigo apareció cerca del campamento y toda la fuerza principal salió, pero la batalla en sí terminó sin incidentes y el oponente fue derrotado. Había un comandante al que Su Alteza estaba persiguiendo entre los grupos que se dispersaron y huyeron. El señor Elco añadió. Esto sucedía a menudo. Ahora que ha llegado el dinero de la guerra, ya no deberían tener que comerciar con prisioneros. Rafael entregó el oro al señor Elco, quien demostró una gestión limpia y transparente. Contó la cantidad total con Rafael, la registró limpiamente en el libro de contabilidad de la unidad de Alfonso y luego procedió con los pagos externos necesarios. Parecía aliviado de poder saldar todas las deudas pendientes. Rafael pensó que el señor Elco se había convertido en un buen administrador, pero no lo dijo en voz alta porque sentía que sería una falta de respeto. El señor Elco continuó. Es muy difícil encontrar un barco confiable en la península de Latgaya. Entre los barcos que navegaban por el Imperio Moro, había muchos barcos piratas, y los barcos mercantes a menudo se convertían en barcos piratas cuando surgía la oportunidad de ganar mucho dinero. Por eso no pudimos regresar a casa al principio. Como el príncipe Alfonso sería el rehén más valioso del continente central si lo capturaran, no era fácil elegir un barco para regresar. El barco de la compañía Bocanegra tenía la desventaja de carecer de poder de combate, pero al menos era un barco confiable. Si no se encontraban con piratas, es decir, si ocultaban el hecho de que el príncipe estaba a bordo y regresaban en secreto con un pequeño número de personas, podrían regresar a salvo. Rafael, que había llegado a esa conclusión, preguntó de repente. Su Alteza no tendrá intención de regresar ahora, ¿verdad? El señor Elco sonrió amargura. No se irá. Porque ha aumentado el número de bocas que alimentar.
Actualmente casi 200 nuevas personas se habían unido a la unidad de Alfonso. Todos eran nobles o caballeros. Eran personas que no podían regresar si no lograban algún resultado tangible en esta guerra. Hijos de familias nobles de bajo rango en la línea de sucesión o jóvenes caballeros que buscaban hacerse un nombre, sin feudos ni títulos que heredar, que se habían reunido para lograr una hazaña y ascender. Por la personalidad del príncipe, no regresará si no les proporciona algo. Eso es propio de Alfonso. Es una ventaja como monarca. Rafael sintió un ligero alivio. Está lleno de virtud. Gracias a eso siento que voy a morir. Un profundo suspiro de la persona a cargo de la administración se escapó. De todos modos, gracias a que el marqués trajo el dinero de la guerra, me he quitado un peso de encima. Su Alteza ahora aumentará el número de personas. Más aquí. Sí, también había talentos codiciables y quería aceptar a más, pero había muchos a los que tuvo que rechazar por razones financieras. El señor Elko añadió. Por eso siempre pelea con el señor Manfredi. El señor Manfredi quería aceptar principalmente a los capaces, pero Su Alteza aceptó primero a los que no tenían a dónde ir. TSK. Rafael chasqueó la lengua. La situación se dibujó perfectamente en su mente sin necesidad de verla. Si la capacidad de la unidad es insuficiente y mueren en batalla, será una muerte inútil. Hay que reunir a las mejores personas posibles. Debe confiar en sí mismo. El príncipe Alfonso es conocido aquí como el caballero invencible. La voz del señor Elko se animó un poco. ¿El caballero invencible? Regresa victorioso de todas las batallas en las que participa. En toda la cruzada, no incluso contando al ejército del Imperio Moro, no hay un comandante como él. Gana las batallas que debe ganar, y a veces incluso gana batallas que no debería. El señor Elko dijo con entusiasmo. Hay situaciones en las que es imposible. En esos casos, incluso captura al comandante enemigo. Eso es impresionante. Parece que no es humano. Yo me jactaba de ser el más fuerte con una espada en la mano. Miró su brazo derecho con una expresión un poco sombría. Al ver al príncipe hoy en día, me doy cuenta de lo ridículo que era ese pensamiento. Aunque me crecieran 2 brazos más, no podría igualar la valentía del príncipe. El señor Elko no era una persona habladora por naturaleza, pero cuando el tema de Alfonso surgió en la conversación, no pudo dejar de hablar, como una madre que alaba a su hijo. Parecía que el respeto y el afecto por Alfonso habían ocupado gran parte de la vida diaria del señor Elko. Rafael se levantó. Es una pena que no pueda ver a ese amigo. ¿Se va? Me dijiste que me fuera. Rafael sonrió. Ya que me voy, es mejor irme de inmediato. Todavía no es tarde, así que si salimos después de almorzar, podremos llegar bastante lejos para la cena. El señor Elko asintió. Entendido, no tiene ningún saludo para el príncipe. Ah. Tengo algo que entregar. Rafael sacó un grueso sobre de su pecho. Era una carta de Ariadne para Alfonso. Durante los últimos 3 días, Rafael se había reprochado a sí mismo por no haber entregado esto a Alfonso de inmediato. Al final, fue su propio egoísmo el que quiso ocultar la carta por miedo a perder en la batalla del amor, y fue una acción deshonesta. Si le preguntaran si no quería apartar a Alfonso y tomar la mano de Ariadne, Rafael aún no podría responder más que sí. No podía rendirse sin siquiera intentarlo. Sin embargo, esa debía ser su elección. Una victoria obtenida mintiendo, sembrando discordia y apuñalando a un amigo por la espalda era solo un castillo construido en la arena. Podría derrumbarse en cualquier momento. Esa fue la conclusión a la que llegó Rafael en los últimos días. Por eso pudo entregar la carta de Ariadne a Alfonso de buena gana. Entrégale esto al príncipe. ¿Qué es esto? Es una carta. El señor Elko con su único ojo preguntaba de quién era la carta. Rafael respondió a la ligera, sin pensarlo mucho. Dijera lo que dijera la gente, el actual señor Elko era el confidente más cercano de Alfonso, a quien éste le había confiado la gestión de la caja fuerte durante su ausencia. Es una carta de la amada del príncipe. Si le decimos que ha llegado, Alfonso correrá descalzo desde la puerta principal del campamento hasta su tienda. Rafael entregó la carta y se sintió aliviado. He hecho todo lo que tenía que hacer.
He luchado y vencido los malos pensamientos en mi mente. La victoria, si es que se puede conseguir, se obtendrá en un enfrentamiento directo. Rafael, absorto en sus propios pensamientos, no vio la extraña mirada del señor Elko. Si dice amada, se refiere a la señorita de Mare. Sí. Ya veo. El señor Elko tomó el grueso sobre. Me encargaré de guardarla bien y entregársela al príncipe. Te lo encargo. ¿Y aparte de eso? Dile a Alfonso. Rafael se aclaró la garganta y dijo. Que dé lo mejor de sí. Le deseo buena suerte y salud. Porque él también iba a dar lo mejor de sí. Desearle buena suerte y salud en lugar de suerte era una pequeña malicia. Esa noche, después de asegurarse de que Rafael de Valdesar se había marchado y de haber terminado todas las tareas del día, el señor Elko se sentó en su tienda y abrió el sobre que Rafael había dejado. Efectivamente era una carta de Ariadne de Mare. Las manos del señor Elko abrieron la carta sin dudarlo. A mí, a quien más extraño en el mundo. El único ojo del señor Elko se entrecerró con desaprobación. Leyó el pergamino de principio a fin. La carta expresaba la profunda añoranza y preocupación de la amante por Alfonso, la razón por la que había enviado 10.000 ducados, la situación en San Carlo y la frustración por la falta de comunicación. Maldita mujer. Las manos del señor Elko temblaron. ¿Qué haremos si el príncipe recibe esto y decide regresar a casa? El señor Elko le había dicho a Rafael que la idea de seleccionar solo a los mejores entre los voluntarios era del señor Manfredi, pero en realidad, era él quien la había defendido con más fuerza. Desde que perdió un ojo y el brazo derecho, el señor Elko solo tenía un propósito en la vida: convertir al príncipe Alfonso de Carlo en el monarca más grande del continente central. Que su fama se extendiera por todo el continente central, no por todo el mundo, incluido el Imperio Moro, para que fuera el rey de Etrusco de nombre y de hecho, y que creara el gran reino etrusco para barrer a la escoria de Gálico. ¿No por qué conformarse con ser rey? Si se convertía en el vencedor de la cruzada que conquistó la Tierra Santa, el ascenso al trono imperial no sería una broma. Por supuesto, el gran duque de Oldenburgo, el comandante en jefe, era el candidato más probable, pero en cuanto a la nobleza de linaje, nadie podía igualar al príncipe Alfonso. Además, los logros de Alfonso aumentaban día a día. Con estos 10.000 ducados, el tamaño de la unidad podría crecer a una escala incomparable con la actual. Más allá de operar como una fuerza especial, sería posible exigir que se les asignara la vanguardia, o incluso, si la fuerza central era demasiado, el flanco izquierdo o derecho. No harás lo que quieras. Eres como un demonio maquillado. Rechinó los dientes con hostilidad hacia Ariadne. Esa mujer ya había seducido una vez al príncipe Alfonso y lo había puesto en una situación desesperada. En ese momento el señor Elko había sacrificado su ojo izquierdo y su brazo derecho para salvar al príncipe Alfonso. Nunca más caería en sus garras. El perfume de la mujer que hace perder la razón. Eso es un mal que debe ser rechazado. El señor Elko, sin dudarlo, arrojó la carta de Ariadne al brasero que ardía frente a la tienda. ¡Fuego! El pergamino fue rápidamente consumido por las llamas y se convirtió en un puñado de cenizas. Él se tragó la nueva presa y observó las llamas danzantes durante mucho tiempo. Mientras el señor Elko miraba fijamente el fuego del brasero, se produjo un alboroto en la entrada del campamento. ¡Id dos! ¡Clop, clop, clop! El señor Elko se sobresaltó y miró hacia la fuente del sonido. En la oscuridad, un grupo de hombres se acercaba. Hola, ¿cómo estás, Elko? Hemos vuelto de otra misión. ¿Dónde está el invitado? Los caballeros del príncipe que habían partido regresaron. El señor Elko se frotó rápidamente las manos en los pantalones para limpiar cualquier hollín del brasero que pudiera haber. ¿Su Alteza? El señor Elko preguntó primero por la ubicación de Alfonso. Pasará por el comandante en jefe y vendrá directamente. El señor Elko se puso nervioso. Todavía le quedaba algo por hacer. Voy a ir un momento adentro. Ah, el príncipe viene, salúdalo antes de irte. El príncipe Alfonso, con una armadura gris con más rasguños, se acercaba lentamente a la tienda, abrazando su casco contra el pecho. Príncipe, ¿ya ha terminado su informe al comandante en jefe? El señor Elko preguntó con una sonrisa forzada. Es tarde.
Pasé por la tienda y parecía muy cansado, así que decidí dar el informe mañana por la mañana. ¿Dónde está Rafael? El príncipe buscó a Rafael de inmediato. El señor Elko respondió con calma. Lamento informarle, príncipe. El joven marqués Rafael partió hoy al mediodía. Ah. La expresión de Alfonso se oscureció. No pudimos hablar mucho. El señor Elko esperaba que Alfonso se rindiera y cambiara de tema, pero Alfonso volvió a preguntar. Elko, Rafael no me dejó nada, una carta, por ejemplo. El señor Elko respondió sin mover un músculo. No, nada. Alfonso parecía muy decepcionado. Ya veo. Si dejó un mensaje. ¿Qué dijo? Dijo que le deseaba buena suerte y salud, y que diera lo mejor de sí y regresara. Alfonso sonrió. Qué amables palabras. Pero su expresión parecía un poco vacía. Aunque eran palabras bienvenidas, no parecían ser las que él quería escuchar. El señor Manfredi, que había ido con él a la tienda del comandante en jefe, intervino. Señor Elko, ¿dónde está la carta para el príncipe? Aparte de esa, hace un momento fui a la tienda del comandante en jefe y me dijeron que el príncipe había recibido una carta después de mucho tiempo. Ah, sí. Este era el tema que el señor Elko quería evitar. Reprimiendo la irritación hacia el señor Manfredi, que lo había sacado a relucir, respondió con lealtad. Hay dos. Una era la prueba de origen de los fondos con el sello de la Santa Sede, que Rafael había entregado al Gran Duque de Oldenburgo. El Gran Duque la había tenido y se la había entregado a Alfonso más tarde. La otra era una carta cuyo remitente el señor Elko aún no había verificado. Espero que no sea una carta de San Carlo. Si llegara otra carta de Ariadne de Mare, y en ella se escribiera algo como, recibiste la carta que te envié la otra vez a través de Rafael, el señor Elko estaría en problemas. Primero la BSI. No, la veré ahora mismo, ¿me la traerías? El señor Elko sintió que le sudaban las palmas de las manos. Pero no había forma de negarse. Sí, Su Alteza. ¿No está adentro? Entraré yo mismo a verla.